¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle y los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pía Castro. El Kremlin idea un mecanismo para recibir rublos por su gas y que Europa pague en euros. Los detalles. Putin ha firmado un decreto por el que los clientes europeos harán la transacción a través del banco Gazprom, uno de los pocos rusos no sancionados por Occidente. Nos vamos a Ucrania. En Mariupol, también en la región de Donbass, siguen produciéndose intensos combates. La ciudad lleva bajo asedio, es cercada un mes y está prácticamente devastada. Las autoridades locales estiman que 5.000 civiles han fallecido en Mariupol. Expertos en inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido advierten que el presidente Putin recibió información falsa o incompleta de sus asesores tanto antes como durante la invasión de Ucrania, algo que el Kremlin niega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente ruso ha firmado este jueves un decreto por el que establece un nuevo mecanismo que permitirá a la Unión Europea abandonar sus facturas en euros, mientras el monopolio estatal de gas, Gazprom, recibirá rublos. La norma, que entra en vigor este próximo viernes, faculta el brazo financiero de Gazprom para ejercer de intermediario con sus clientes. Gazprom, recordemos, es uno de los pocos bancos rusos que no había sido sancionado por Occidente. Rusia mantiene así abierta la entrada de monedas extranjeras fundamentales para pagar en plena guerra sus importaciones. Veamos. El gas ruso sigue fluyendo a Europa, pero esto podría cambiar pronto. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el jueves que los países hostiles a Rusia deberán pagar a partir de ahora en rublos. De lo contrario, cerrará la llave del gas. Para comprar gas natural, tendrán que abrir cuentas en rublos en bancos rusos. Los pagos del gas se deducirán de esas cuentas. Si no se realizan estos pagos, se considerará que hay un incumplimiento por parte del cliente, con todas las consecuencias que ello implica. Nadie nos vende nada gratis. Nosotros tampoco vamos a hacer caridad. En ese caso, los contratos existentes se cancelarán. El canciller alemán Olaf Scholz dijo que Alemania seguirá pagando en euros y en dólares. El ministro alemán de Economía se expresó con mayor contundencia. En cuanto a la amenaza, anuncio o planteamiento, uno ya no sabe cómo denominarlo, de que se nos hará pagar en rublos. Consideramos crucial que se respeten los contratos. Es importante no dar una señal de que vamos a ceder ante el chantaje de Putin. Estados Unidos interpreta esta última medida de Putin como un signo de desesperación. Creo que se trata de un indicio más de la grave situación en la que se encuentra la economía rusa. Es un signo de desesperación económica y financiera por parte de la Federación Rusa. Si esta demanda del Kremlin se hace efectiva el 1 de abril, el racionamiento del gas podría ser inminente y el impacto de la guerra en Ucrania se sentirá entonces en los hogares de toda Europa. Para analizar todo este nuevo mecanismo de Rusia estamos con Belén Palancar, encargada de la economía. ¿Qué tal? Buenas noches, Belén. Gracias, Pía. Pues sí, vamos a analizar en qué consiste este mecanismo, y es que Rusia busca proteger su moneda y al mismo tiempo poner en alerta a sus compradores de gas, entre los que se encuentran todos los países de la Unión Europea. El presidente ruso quiere que haya consecuencias por las sanciones occidentales impuestas por su invasión a Ucrania. En este sentido, el temor a un posible corte del suministro de gas ruso, agravado por las amenazas sobre los pagos en rublos, había disparado los precios en los últimos días. ¿Qué busca Rusia con este mecanismo? Para analizarlo, conectamos con nuestro analista en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, como decimos, los compradores de gas rusos seguirán pagando en su moneda, pero Rusia recibirá rublos. ¿Qué quiere Putin con esta medida?
Hola, ¿qué tal, Belén? Bueno, lo primero que hay que entender es que diariamente los países europeos pagan cientos de millones de euros a Rusia por el gas, en un rango que ronda entre los 200 y 800 millones de euros. Si ese dinero se tiene que convertir al rublo ruso, retira dinero de la economía y, por lo tanto, está fortaleciendo el rublo ruso. Ese sería uno de los primeros objetivos de Putin. Con este cambio de esquema que, como bien explicabais antes, va a obligar a los clientes del gas ruso a que tengan dos cuentas abiertas en la entidad Gazprom Bank, una de ellas en la que depositarán los euros. Por lo tanto, ya conocemos que no habrá consecuencias graves para los clientes europeos, y el propio banco, la propia entidad rusa, convertirá esos euros en el rublo ruso. Una noticia que ayer también adelantaba ya el propio Putin a una conversación telefónica con el canciller alemán, al decirle que, en definitiva, esto al final no tendrá grandes consecuencias para los clientes. Hemos pasado del no payment a no gas, que se entendía como que si no se pagaba en rublos no habría envíos de gas, a que entendamos ahora que esto no va a tener graves consecuencias para las empresas más allá del cambio en el esquema de pago. Así que se entiende como una estrategia por parte del Kremlin para presionar, por ejemplo, Belén, en los precios energéticos en los mercados. Y, José, desde que Rusia habló por primera vez de cambios en la forma de pago la semana pasada, ha aumentado el temor de una interrupción en el suministro. ¿Qué impacto ha tenido esta incertidumbre en los precios de la energía? Claro, efectivamente, porque todo esto lo que ha generado son muchas dudas que, por ejemplo, hoy hacían que el máximo intradía del contrato de gas de referencia aquí en Europa llegase a los 127 euros el megavatio hora. En los últimos días, de hecho, con esas dudas ya veíamos como los precios del contrato del gas estaban subiendo. La barrera a ese aumento de los precios ha sido la perspectiva de que no hará falta tanto crudo, por ejemplo, en el mundo, por los confinamientos que se anunciaban estos últimos días en Shanghái, en China. Uno de los beneficiarios, podríamos decirlo de alguna forma, de estas dudas que se han generado en los mercados ha sido precisamente el rublo ruso, que ha caído de los 100 rublos por dólar que se cambiaba la semana pasada a los 83, ante la expectativa, Belén, de que precisamente harán falta más rublos en la economía rusa. Muchas gracias, José David Navarro, por este análisis. Y más consecuencias económicas de la guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado luz verde para liberar de las reservas estratégicas de petróleo unos 180 millones de barriles. Se trata de un movimiento sin precedentes con el que el mandatario quiere combatir la inflación. Biden lanza esta medida para paliar el impacto de la guerra abierta por Putin en Ucrania. El ejecutivo de Biden espera que este anuncio récord sirva para poner más crudo en el mercado energético hasta el final de año, cuando Estados Unidos espera haber aumentado la producción interna. Biden está coordinándose con sus aliados de todo el mundo y espera que otras naciones se unan para aumentar la cantidad de petróleo en el mercado. Y comentamos este anuncio del presidente Joe Biden con nuestra analista desde Nueva York, Ana Nieto. Ana, ¿cómo ha recibido el plan de Biden Estados Unidos? Pues no hay consenso entre los analistas de que pueda conseguir con estas medidas rebajar el precio del crudo y con ello rebajar la tensión inflacionista en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos, donde va a haber elecciones este año. Biden espera que otros países también liberen entre 30 y 50 millones de barriles y que se compense así lo que se pierde sin Rusia. A las petroleras les ha dicho que, además de sus beneficios y los de sus accionistas, miren también por sus consumidores. Las dudas de los analistas con respecto a este plan vienen porque Estados Unidos ya iba a tener un año de producción récord con la capacidad instalada que tiene. Subir más puede dar lugar a tensiones en la infraestructura del petróleo, en la distribución, en el refino. Ni siquiera es fácil poner 1 millón de barriles de las reservas en el mercado en este momento. Hoy el precio ha bajado con el anuncio un 6%, pero para que esta rebaja sea tendencia, tiene que funcionar, tiene que bajar el consumo y tiene que haber más oferta. Quienes pueden poner más oferta en el mercado son algunos de los países de la OPEP, que hoy, una vez más, han dicho que no tienen planes de hacerlo. Ana, Biden toma medidas para seguir apostando por energías renovables, pero ¿cómo? Biden en su intervención hoy no ha dejado de repetir que el mundo necesita petróleo, pero que su intención es seguir buscando alternativas a este. Por eso ha invocado la ley de producción para la defensa, para agilizar la explotación minera
de recursos minerales como el níquel, el litio, el grafito para los motores eléctricos. Muchos de estos minerales vienen de Rusia y también de China, con quienes crecen las tensiones. Pese al mandato presidencial, la explotación va a tomar tiempo y va a generar muchísimas polémicas con los medioambientalistas. La apuesta por la energía alternativa es una de las razones por las que precisamente los inversores no han corrido últimamente a financiar energías fósiles. Y es que el mundo está ahora mismo en esta contradicción de tener que necesitar más energía fósil, pero también hacer una transición a la renovable. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Gracias a ti. Hasta aquí la economía, pero seguimos contando qué sucede en Ucrania, Pía. Sí, nos vamos a Mariupol porque un grupo de 45 autobuses ha partido este jueves hacia la ciudad ucraniana de Mariupol para evacuar a civiles. La Cruz Roja anunció que sus equipos viajan también con ayuda de emergencia y suministros médicos para ayudar en toda esta operación. Es el último intento de sacar de la ciudad a civiles atrapados allí, justo cuando Rusia promete detener los combates para permitir un corredor humanitario. Estos combates llevan semanas. Aquí tenemos el mapa, librándose en los alrededores de esta ciudad portuaria del sur de Ucrania. También se libran fuertes enfrentamientos. Aquí vemos en Lugansk, en el este del país, a las puertas de Kharkov y en la capital Kiev. Las fuerzas ucranianas siguen controlando el centro de Mariupol, aunque gran parte del resto de la ciudad se ha reducido a escombros. La localidad se ha convertido en un símbolo de la brutalidad del ejército ruso en el país. En la urbe clave para Rusia y con salida al mar de Azov permanecen más de 150.000 civiles atrapados bajo los constantes combates. Vean. Un mes de bombardeos rusos ha reducido buena parte de Mariupol a escombros. Aunque Moscú ha sufrido reveses en otras partes de Ucrania, su ofensiva para hacerse con esta estratégica ciudad portuaria ha sido incesante y devastadora. Si comparamos las imágenes de satélite de antes de la invasión con las de esta semana, vemos que no se ha salvado prácticamente ningún edificio. Ucrania asegura que ha quedado destruido más del 90% de la ciudad. Sus residentes sobreviven como pueden. Entre los vecinos cocinamos lo que encontramos, algo de repollo, patatas, pasta de tomate y un poco de remolacha. Tanto esfuerzo por mantenernos a flote y ahora estamos en la más absoluta miseria, sentados al fuego, sin techo. ¿Cuánto va a durar esto? No tenemos ni dónde ducharnos, bebemos agua que Dios sabe de dónde viene o las bacterias que tendrá. Hay que ir lejos para conseguir agua potable. Y la situación humanitaria empeora cada día. El alcalde de Mariupol viene pidiendo ayuda con insistencia. Se nos están acabando los alimentos y el agua. Pido a la comunidad internacional que alce la voz, que todos se unan por una misma causa. Les ruego que salven a la gente aquí en Mariupol. Según Ucrania, cerca de 5.000 personas, incluidos más de 200 niños, han muerto en Mariupol desde que Rusia lanzó su invasión. Si esta vez se cumple el alto el fuego anunciado por Rusia, los residentes tienen la esperanza de ser evacuados. Ucrania ha enviado ya 45 autobuses. Bueno, y expertos en inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido consideran que el presidente ruso Vladimir Putin recibió información falsa o incompleta de sus asesores tanto antes como durante la invasión de Ucrania, algo que el Kremlin niega. El presidente Biden, en tanto, dijo también este jueves que su par ruso podría estar aislado y haber puesto a algunos asesores bajo arresto domiciliario. ¿Se está desmoronando la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania?
¿O la estrategia del presidente ruso es realmente otra y su plan sigue buen rumbo a pesar de los evidentes reveses en el campo de batalla? Estas son las preguntas que se plantean los expertos en inteligencia. Estados Unidos cree que el error estratégico de Putin al atacar Ucrania se está agravando por un mal asesoramiento. Creemos que Putin está siendo mal informado por sus asesores sobre lo mal que está actuando el ejército ruso y sobre cómo la economía rusa está siendo paralizada por las sanciones, porque sus asesores tienen miedo de decir la verdad. Por lo tanto, está cada vez más claro que la guerra de Putin ha sido un error estratégico que ha dejado a Rusia más débil a largo plazo y cada vez más aislada en la escena internacional. El fracaso de Rusia en la toma de Kiev ante la dura resistencia ucraniana habría derivado en la promesa de Moscú de reducir drásticamente sus operaciones militares en la zona, aunque los persistentes ataques ponen en duda esa afirmación. El jefe del Servicio de Inteligencia británico dijo que nuevas informaciones parecen revelar lo mal que Putin ha valorado las capacidades militares de las Fuerzas Armadas de Rusia. Hemos visto a los soldados rusos con escasez de armas y bajos de moral, negándose a cumplir órdenes, saboteando su propio equipo e incluso derribando accidentalmente sus propios aviones. Pero un artículo del New York Times plantea la siguiente pregunta. ¿Y si el objetivo de Putin nunca fue apoderarse de toda Ucrania, sino apoderarse de la región oriental del Donbass y de su costa, un territorio cercano y rico en energía? En el artículo, un experto en energía advierte, bajo la apariencia de una invasión, Putin está ejecutando un enorme robo. El presidente ucraniano ha advertido de los renovados esfuerzos de Rusia en el este de su país. También estamos viendo que, al mismo tiempo, Rusia está acumulando fuerzas para nuevos ataques en el Donbass y nos estamos preparando para ello. Quien quiera entender las intenciones de Vladimir Putin no debería subestimar los próximos movimientos del presidente ruso en lo que a todas luces se ha convertido en su guerra personal. Según la inteligencia británica, Rusia estaría moviendo también fuerzas militares de Georgia hacia Ucrania. Rusia despliega también mercenarios, conocidos como los mercenarios Wagner, allí en el país. Las fuertes bajas entre sus tropas y una invasión estancada, según expertos, ha forzado a Moscú a utilizar a sus paramilitares, mercenarios rusos del grupo Wagner. Así se los conoce. Periodistas de todo el mundo intentan encontrar y filmar a estos hombres, los paramilitares del grupo Wagner. Son miembros de una banda de mercenarios que cometen crímenes sangrientos en todo el mundo en defensa de intereses rusos. Parece inusual que una brigada de élite bielorrusa pudiera detener a algunos de estos mercenarios en julio de 2020. Los 33 arrestados fueron deportados discretamente a Rusia apenas unas horas después. Hoy día ambas partes hacen como si nada hubiera ocurrido, pero las imágenes llegaron a la opinión pública y con ellas la prueba de que el temido grupo Wagner existe realmente. Las insignias en sus uniformes delatan su trabajo. Se dedican a matar y ahora en estos momentos están muy solicitados. Ucrania en 2014. Durante días el mundo se preguntó quiénes eran los hombres de verde que tomaron las calles de Crimea durante la polémica anexión a Rusia. Luego se los vio luchar al lado de los separatistas prorrusos en el Donbass, sin distintivos en sus uniformes. Hoy se sabe que algunas de estas unidades pertenecían al grupo Wagner. Esta tropa de mercenarios debe su nombre a Dmitry Utki, un exsoldado de élite ruso y neonazi confeso. Compartía con Adolf Hitler el gusto por la música de Richard Wagner. Existen pocas fotos de Utkin. En 2016, el presidente ruso Vladimir Putin le concedió una medalla por sus servicios en Ucrania, y ello a pesar de que hasta ahora el Kremlin niega cualquier tipo de relación con el grupo Wagner. Estos paramilitares asumen tareas que en realidad son crímenes de guerra y que las tropas regulares se niegan a realizar. Ahora se dice que el grupo Wagner está actuando en la guerra en Ucrania.
He leído y escuchado de varias fuentes que probablemente los mercenarios del grupo Wagner están activos de nuevo en Ucrania, entre otros grupos de sabotaje. Existe la tesis de que el presidente Zelensky, el alcalde de Kiev y toda una serie de políticos son sus objetivos. Por supuesto, esto encajaría con la idea de que Putin quiere que Zelensky se vaya, con la esperanza de lograr un cambio de régimen en Ucrania. No lo podemos verificar al 100%, pero lo considero probable. En la actualidad, los mercenarios actúan sobre todo en África, como aquí en la República Centroafricana, tras cometer una masacre de trabajadores mineros. En Mali, el grupo Wagner intenta hacerse con el espacio que pronto dejará el ejército francés cuando salga del país. Sus tareas son exactamente las mismas en África que en Ucrania: desestabilizar y destruir la democracia. Algunos malienses han mostrado su gratitud al grupo Wagner. Pero donde quiera que los mercenarios rusos hayan operado, sus métodos siempre han sido extremadamente brutales, y cualquier apoyo del que disfruten aquí ahora probablemente no durará mucho. Nos vamos ahora a otros temas. En Brasil, el ex juez y exministro de Justicia Sergio Moro anunció que desiste de ser candidato en las presidenciales que serán el próximo octubre en Brasil. Moro aparece en tercer lugar en las encuestas con un 8% de intención de voto por detrás de Lula, con un 40% de los apoyos, y del presidente Jair Bolsonaro con un 30%. La popularidad de Moro se disparó cuando era juez en Curitiba durante los procesos en el marco de la Operación Lava Jato, por los que fueron condenados decenas de empresarios, recordemos, políticos entre ellos, y también Lula. Más tarde asumió como ministro de Justicia de Bolsonaro. Bueno, queremos entender qué consecuencias tendrá esta renuncia en las elecciones en Brasil, y conectamos rápidamente con Sao Paulo. Pablo Juliano está allí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. Sergio Moro abandona la carrera electoral por la presidencia pese a ser el tercero en las encuestas con un 8% de intención de voto. ¿A quién irán los votos y si esta decisión es realmente relevante en Brasil? Efectivamente, la decisión del ex juez y ex ministro bolsonarista Moro ha agitado el tablero político en Brasil, sobre todo porque él pensaba que podía tener una popularidad mayor, y en los últimos meses la aprobación hacia Moro por parte del electorado cayó más o menos 7, 8 puntos y se estacionó en un 8%. El problema de Moro era que quería presentarse como una tercera vía, una alternativa a Lula y a Bolsonaro, pero había sido ministro de Bolsonaro y le disputaba la ultraderecha al presidente. El escenario, entonces, es determinar dónde ese 8% de los votos de Moro van a ir. Los analistas están ya anticipando que la mayor parte de esos votos van a ir al presidente Bolsonaro, que necesita sí o sí juntar alianzas para llegar a la segunda vuelta y evitar que Lula gane en primera vuelta sin necesidad de un balotaje. Pablo, estamos frente a una sociedad muy polarizada, la de Brasil. ¿Cuáles son los temas de relevancia, los que realmente van a decidir estas elecciones en octubre? Bueno, en este clima de polarización, por ejemplo, el presidente Bolsonaro ha dicho hoy y en los últimos días que no está en juego ni la izquierda ni la derecha, que lo que se juega es el bien contra el mal, ¿no? Un tono mesiánico intentando una cierta mística para su electorado más duro, pero también alentando fantasmas como el regreso del comunismo en alusión al gobierno de Lula y del Partido de los Trabajadores, y también la restricción de libertades públicas. Eso es lo que Bolsonaro está alentando, advirtiendo de su rival. Por otro lado, Lula está mirando el bolsillo de los brasileños, está con los problemas de la pospandemia y la inflación repentina de los combustibles y los alimentos, está siendo el motivo de la campaña de Lula, y también prometiendo una mayor intervención del Estado, tanto en los precios como en evitar situaciones de hambre. Recordemos que Brasil en el último año tuvo 119 millones de personas
en situación con algún tipo de inseguridad alimentaria. En esta agenda social que Lula, como ya lo hizo en el primer gobierno en 2003, va a apostar sobre todo a entablar una relación de políticas sociales con gran parte de la sociedad que han sido abandonadas por el gobierno de Bolsonaro. Muchísimas gracias, Pablo, por este análisis. Lo escuchábamos desde Sao Paulo, Brasil. Muchas gracias. Bueno, y vamos ahora con un resumen de otras noticias que también son importantes en el día de hoy. El Congreso peruano aprobó una moción de censura contra el controvertido ministro de Salud, Hernán Condori. La iniciativa criticaba que el ministro hubiese promovido un producto sin sustento científico conocido como agua arracimada. La caída de Condori se suma a una constante crisis política en el gobierno de Castillo. Recordemos que ha nombrado 4 gabinetes en sus 8 meses en el poder. El fiscal de la Corte Penal Internacional anunció este jueves que el organismo abrirá una oficina en Venezuela tras un acuerdo alcanzado con el presidente Maduro. El pasado noviembre, la Corte Penal Internacional abrió, recordemos, una investigación a Venezuela para valorar si se produjeron crímenes y violaciones de los derechos humanos en el país, así como lo denuncian la oposición y varias organizaciones internacionales. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investigará posibles violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde la revuelta de 2018 a raíz de la gente que salió a la calle y que fue reprimida por el gobierno de Daniel Ortega. El organismo aprobó crear un grupo de 3 expertos que recopilará evidencias y tratará de identificar a los posibles responsables de esta represión en Nicaragua. Bueno, y volvemos ahora con todas las noticias y un resumen de del último momento en la guerra y la invasión a Ucrania. Vladimir Putin exige que a partir de este viernes los compradores extranjeros paguen el gas ruso en rublos. El presidente firmó hoy un decreto que establece las reglas para el comercio de gas natural ruso con los llamados países hostiles. Alemania ya activó el primer nivel de alarma ante el temor a un posible corte de suministro por parte de Rusia. La Cruz Roja Internacional se dirige en estos momentos hacia Mariupol para evacuar a los civiles siempre que Rusia respete el alto el fuego. Ucrania dice que ha enviado 45 buses. Decenas de miles de civiles permanecen atrapados en el sureño puerto de Mariupol bajo un bombardeo ruso que no termina, que no cesa y con falta de alimentos, agua y medicamentos. Putin recibió información falsa o incompleta de sus asesores tanto antes como durante la invasión de Ucrania, consideran expertos en inteligencia, no solamente de Estados Unidos, sino también del Reino Unido. El Kremlin lo niega. El presidente Joe Biden dijo este jueves que su par ruso podría estar aislado e incluso haber puesto a algunos asesores bajo arresto domiciliario. Muy bien, y hasta aquí el fin de las noticias. Volvemos dentro de un rato con más información internacional y, por supuesto, actualizada aquí en Deutsche Welle.